creemos mucho en estos espacios de conversación y de intercambio de ideas, que a nosotras en lo particular nos nutren mucho y esperamos así sea con ustedes también. Y bueno, y este nuevo formato y esta nueva metodología nos invita a hacerlo ahora desde este lugar, así que bueno, primero es agradecerles a cada uno de ustedes por confiar nuevamente en las propuestas que les vamos acercando. Nos encanta poder compartir con cada uno de ustedes esto. Es una primera experiencia que para nosotros marca un granito en nuestro recorrido, así que bueno, es desde ese lugar también muy especial. Así que bueno, contarle un poquito de nosotros. Gema es una consultora que nace en el 2014, el propósito es sembrar un futuro cada vez más sustentable, incentivando el desarrollo empresarial, humano y sostenible. Somos hoy un equipo de muchas lindas personas, ahora vamos a ver una foto en donde estamos todos. Nuestro foco tiene que ver con esto, ¿no? Con incentivar el desarrollo empresarial, humano y sustentable, basándonos en estos valores que para nosotros son claves y guían siempre nuestra gestión. Nuestros servicios están enfocados sobre todo en acompañar a las organizaciones y a los equipos en esta transición, en esta búsqueda de nuevas maneras, a través de distintas formas, ya sea diseño y gestión de todo lo que tiene que ver con estrategia, reportes, fortalecimiento de equipos, todo lo que son capacitaciones, mediciones. Creemos en todos estos espacios y recursos como instrumentos para la transformación, y desde ese lugar es que vamos entendiendo cuáles son las necesidades y las oportunidades de cada una de las organizaciones, y desde ahí vamos diseñando. ¿Sí me estás? Sí, Bárbara, yo llegué, ¿me escuchan bien? Es su realidad de home office. Bueno, como decía un poco Tami, Capaz que hay algún audio activo. Sí. Talleres a la empresa, y como que aparece como un denominador de Vamos personas que a no hay un audio activo, a ver si lo podemos ir cerrando. Se escucha una tele de fondo. Bueno, pues como decía un poco Tami, somos un grupo de profesionales súper apasionados, un poco ahí hay una foto de todo el equipo, ¿sí? Y bueno, y más que se van sumando cada vez, pero bueno, cada una de las propuestas tienen que ver con, bueno, con pensar cuál es el mejor equipo para cada oportunidad, ¿no? Y de ese lugar vamos identificando por dónde ir trabajando. Tami, sígame compartiendo la presentación, ¿te parece? Pasa un poquito más. Y bueno, esta propuesta se enmarca en este programa que desarrollamos que se llama En el Tapete, que lo que apunta un poco es a generar como estos espacios de encuentro, de trabajo, para intercambiar esos temas que están ahí, ¿no? Que están en el tapete, que son los que nos aprietan el zapato, son aquellos temas que queremos como conversar con otros. Es eso, apunta como a abordar lo nuevo, lo que se viene, y siempre con decir, bueno, ¿cómo podemos traer estas nuevas conversaciones, estos nuevos temas al intercambio y al tapete, ¿no? Y es así un poco que este es el tapete virtual, digamos, que se enmarca en esta nueva modalidad, ¿no? Y este tapete también es bien distinto porque queríamos que fuera un tapete que tuviera una característica, que mantuviera una característica que tiene que ver con siempre los eventos de GEMA son eventos responsables, ¿no? Y promovemos siempre el uso eficiente de los recursos, medimos la huella, gestionamos los residuos, trabajamos con proveedores que tengan que ver, que tengan criterios de impacto, tanto social y ambiental, y cuando nos preguntamos con el equipo, bueno, ¿cómo hacemos esto en esta modalidad? ¿No lo tenemos que pensar? Y dijimos, no, ¿por qué? No, pensémoslo, ¿no? Y lo intercambiamos súper rico, y dijimos, bueno, ¿por qué no les proponemos? En realidad hay impactos a la hora de hacer estas cuestiones y a la hora de trabajar en casa. Y hagámonos la pregunta, ¿cómo estamos gestionando estos impactos? Y para hacernos esa pregunta, en realidad, lo que les vamos a compartir es un formulario, ¿sí? Que apunta a hacernos algunas preguntas de cómo estamos gestionando estos temas en casa, o en los que estamos en la oficina, cómo estamos en la oficina, para que esto nos permita como tener una foto de, bueno, cómo estamos, cómo está esta audiencia, ¿no? Esta rica audiencia de 44 personas en relación a eso. Así que para eso vamos a estar poniendo en el chat un Google Form para que cada uno de ustedes, mientras va siguiendo un poco esta conversa, pueda ir respondiendo esas preguntas, y al final, digamos, del encuentro les mostramos un poco, les compartimos qué nos da, ¿sí? Esa es un poco la invitación interactiva. Así que Carolina lo voy a ir poniendo por ahí para completar la encuesta. Pero en este de ser un evento responsable, y ser un evento que tuviera como algo para nosotros muy importante de circular, de ir una vueltita,
nos parecía que estaba bueno en este contexto que el proyecto, este tapete, tuviera un aporte, ¿sí? Un aporte que tuviera como le diera un equilibrio, ¿no? A nosotros nos gusta que haya un equilibrio entre el dar y el recibir, es algo que trabajamos mucho con Macas desde ese lugar, y es así que en realidad dijimos, bueno, que todo lo recaudado para este tapete vaya en realidad para un lugar específico, ¿no? Y es así que surgió la posibilidad de hacer ustedes habrán visto la inscripción, esta donación al Centro de Desarrollo Infantil de Nuevo París. Y para contarles un poquito de qué se trata esto, le doy la palabra a Maca para que nos cuente brevemente, bueno, cómo es el centro y sus características, para que lo conozcan también y para que sepan por qué para nosotros fue importante como llegar acercados a este lugar. Hola, hola. No sé si querés cambiar la pantalla, Tami. Ahí está. Bueno, fundamentalmente eso, que ok. Infantil, nosotros en el webinar pusimos CAIF porque la política pública de mayor conocimiento es la de CAIF, pero tenemos también una propuesta para escolares, como ustedes van a ver. Se fundó hace 34 años y se fundó con la conjunción de personas que venían del exterior y personas del barrio. Y como dice ahí el objetivo, ¿alguien tiene un micrófono abierto? ¿Alguien tiene un micrófono abierto porque escuché algo de bizcocho? ¿Estamos todos con los micrófonos cerrados? Ok, entonces es una institución que se fundó hace 34 años, como verán por la fecha, coincide con la apertura democrática de nuestro país, cuya misión es brindar, acá dice, el espacio a niños de 0 a 12 años para que desplieguen sus potencialidades y desarrollo de su afectividad junto a sus familias, generando una contribución a la comunidad. La característica es que no se trabaja solo con los niños, sino que se trabaja con las familias, y en el caso de los niños entre 0 y 2 años, con las familias dentro de la institución, con los referentes, padres, madres, abuelos o quienes estén cuidando a los niños. La visión es tener un centro de educación integral que sea referente del barrio y fortalezca este trabajo que estamos planteando. Ahí también me está apurando. La población atendida son 420 niños, así que en esa distribución que ustedes pueden ver, con lo cual podemos pensar en una influencia más o menos entre unas 1.500 a 2.000 personas, porque las familias tienen muchos integrantes. Es un barrio de características trabajadoras para los que nos están escuchando del extranjero, de curtiembres, de fábricas, y en este momento el tema central por ahora está siendo económico, ¿no? Estamos en este momento repartiendo canastas porque no podemos brindar la atención diaria porque son muchos niños, como verán, y muchas personas. Así que bueno, muy agradecidos. Hace tiempo que con Gema queremos hacer algo juntos y bueno, hoy se está concretando. Creo que estoy bien en tiempo, ¿no? Sí, bien. Estoy Sí, bien. muy bien. Ahí más o menos lo estuve planteando porque los centros CAIF están distribuidos por todo el país y atienden aproximadamente 80.000 niños y es una gestión público-privada, una alianza con el Estado. Y en nuestro caso en particular queremos mantener la impronta comunitaria y la fortaleza de la sociedad civil, que a veces cuando son políticas públicas se pierde un poco. Y la participación también de lo que son las familias o que se podrían llamar beneficiarios. Así que bueno, hasta acá vamos. ¿Algo más querés agregar, Silvana? ¿Querés decir algo? No. Bien. No, bárbaro, todo bárbaro. Ok. Estaba muda. Ok. Bueno, podemos seguir si Bien, quieren. gracias, Maca. Bueno, y ahora sí, después de todo esto que tiene que ver con bueno, la intención y desde dónde surge la oportunidad de este encuentro y este lindo vínculo que estamos fortaleciendo con el CAIF, pasamos a esta conversación, ¿no? También entendiendo que todo lo que le fuimos compartiendo antes tiene que ver con este tema que traíamos hoy, de cuál es el rol de quienes lideran los temas de sustentabilidad. Tenemos dos lindos invitados para poder profundizar en esta conversa. Nosotros desde GEMA, a raíz de todo el contexto que estamos viviendo por esta pandemia, fuimos acompañando y teniendo distintas conversaciones con varios equipos, y la verdad es que nos encontramos con un espacio en donde empezaban a surgir
muchas preguntas, ¿no? Muchos cuestionamientos, muchas falta de certezas a todos como seres humanos, nos empezó a pasar, nos cambió totalmente el contexto, y bueno, y en todo este nuevo escenario, que al principio, bueno, fue como cada uno lo fue digiriendo e integrando de a poco, también empezó a manifestarse la necesidad de decir, bueno, ¿cómo seguimos? ¿No? ¿Cómo retomamos el andar? ¿Desde dónde retomamos el andar? Si es que lo paramos, porque también nos fuimos encontrando con diversas realidades. Entonces, como para profundizar un poquito, voy a dejar ahora de compartir pantalla. La idea es tener una conversación, poder allí ir viéndonos junto con nuestros invitados. La veo ahí a Mireia, estuvimos ya tempranito también con Pedro. Primero, agradecerle mucho a los dos, compartirles que cuando desde GEMA les extendimos esta invitación, ambos respondieron de manera muy, muy pronta y con muchas ganas y linda energía de poder participar, sabiendo nosotras todas las responsabilidades y distintas cuestiones que tienen, la cantidad de frentes, proyectos y demás que están impulsando, hicieron ese espacio para estar acá y compartir con unas ganas hermosas. Así que primero, gracias a los dos por eso. Y bueno, para iniciar, la idea es poder tener una conversación, vamos a abrir preguntas, también a ustedes, a cada uno de los que está acá acompañando esta actividad, los invitamos a poder compartir en el chat alguna pregunta que quisieran hacerle. Nosotros vamos a tener un espacio de intercambio al cierre de la actividad, también para que el que guste pueda aportar directamente en esta conversación. Entonces, bueno, Pedro, capaz que para iniciar, yo no sé, estimo que todos te conocen, no lo sé, entonces voy simplemente a marcar como algunos rasgos, rasgos no, pero características, ¿no?, de distintos ámbitos donde la gente se puede estar reconociéndote. Bueno, Pedro Tará, que es argentino, es cofundador de Sistema B, ha participado en múltiples organizaciones, es inversor y parte de varias empresas B, trabajó en Fundación Avina, tiene un compromiso personal de todo su ser en todo lo que tiene que ver con las nuevas economías, con el desarrollo humano, con las conversaciones de calidad, con los encuentros. Es un hombre de una gran calidez y calidad humana, así que bueno, desde todos esos lugares lo invitamos en esta ocasión a poder compartir. Capaz que la primera pregunta que me gustaría hacerte, Pedro, es ¿cuáles son como las primeras reflexiones en relación a todo el trabajo que venís impulsando desde hace muchos años respecto a las nuevas economías, que este nuevo contexto te provoca, ¿no? ¿Cuáles son esos primeros pensamientos que pueden ser cuestionamientos o certezas que surgen al ir transitando este nuevo contexto que estamos viviendo? Bueno, muchísimas gracias, ante todo, Tami, por este momento de compartir con todos, y además de compartir también con Mireia, ¿no?, que me es muy especial. Miren, yo todas las mañanas cuando me despierto, miro el cielo, da lo mismo que esté azul o gris, y pido ser lo más de mí ese día, ¿no? Y eso es lo que hice hoy. También escucho música que me conmueva. ¿Y por qué? Porque siento como que necesitamos integrar las emociones con la razón, con el cuerpo, tener conciencia de vida, ¿no? Y desde ese lugar es que este contexto me ha hecho a mí personalmente mucho más consciente de mí mismo en este momento histórico de la humanidad y la Tierra, ¿no? Entonces, si yo por lo menos tendría que analizar planos, porque están todos los planos, hay un plano muy personal, donde uno se conecta con el centro más solitario del ser humano, ¿no? Y ahí uno navega hasta donde sea, incluyendo la posibilidad de la muerte. Y no hay nada de malo. Hasta despojar el miedo a la muerte y ver qué es lo que pasa cuando uno llega a esos planos, ¿no? Y obviamente
al mismo tiempo es sentir que el yo de uno se amplía hacia el infinito. El yo propio, que uno piensa que está en este ser biológico, bueno, de golpe uno se da cuenta que no es solamente un ser biológico, sino que es un ser ecosistémico, que el ser de uno está conectado no solamente con el ser de los otros, porque vivimos la misma historia, vivimos el mismo destino, sino que está, digamos, íntimamente vinculado al ser del todo, el ser ecosistémico, que es la unidad de vida en la que todos estamos. No hay nadie que no nace en este ecosistema. Y si todos los otros mamíferos son parte del ecosistema, ¿cómo es que nosotros no somos parte del ecosistema? Yo recuerdo que decir estas cosas hace 10 años atrás era cosa de hippie, era parecerse a los indígenas, perdón, con mucho respeto lo digo, pero eran los que se parecían a ellos, o que querían reivindicar nuestra época prehistórica. Hoy nos damos cuenta que eso es lo que somos. Somos seres ecosistémicos, parte de la vida, y la vida ahí cobra una fuerza muy, muy especial en este momento, para mí. ¿Cuál? En vez de pensar que el centro de todo, de nuestro paradigma, de nuestros valores, de nuestro ser, es el ser humano, empezamos a pensar que el centro de todo es la vida, y el ser humano incluido en la vida. Al colocar la vida en el centro de todo, tiene consecuencias tremendas en la forma de organización. Entonces, ¿eso qué hace? Uno, si somos seres ecosistémicos, las organizaciones que nosotros creamos y tenemos, obviamente tienen que reflejar lo mismo. Las empresas, ¿son empresas lineales o son ecosistémicas? No por ser ecosistémicas, son de preocuparse más por el medio ambiente. Ese es otro cantar. Estoy hablando de la naturaleza. Entonces, eso por un lado. Las empresas, los estados. ¿Qué estado es un estado ecosistémico? Eso nos lleva a la distinción entre dos conceptos que siempre existieron, que en estos tiempos se habían confundido, pero ahora con el contexto del COVID me parece que lo estamos resaltando, que es el concepto del mundo y la tierra por separado. Son dos realidades en las que coexistimos. Todos nacemos en la tierra y entramos al mundo, pero nacemos en la tierra global. No hay nadie que no sea global. Solo que algunos son los que se apropian de la construcción de los futuros globales. Entonces, bueno, ahí vemos que frente a esta cosmovisión que viene mucho desde las reflexiones del plano más personal, ya luego uno entra a otros planos, el de la solidaridad. ¿Qué hacemos rápidamente para responder a la crisis sanitaria, la más inmediata? Luego entramos al plano de la crisis económica, que ahora estamos en una contracción, que luego parecería que todo indica que vamos hacia la recesión global. ¿Qué hacemos para organizarnos para el periodo de la contracción y la recesión? Y ahí, ¿cuál es nuestro papel? Papel de todos nosotros. Alimentar el debate y las propuestas concretas para la nueva economía, o volver atrás a todo lo que ya conocemos y porque nos es cómodo seguimos con lo anterior. Entonces, son distintos momentos, el personal, el de la solidaridad activada para la emergencia sanitaria, el de la reorganización para salir de la crisis, digamos, de la contracción y la crisis de la recesión, y cómo en este momento empezamos a construir ya la nueva economía. Esas son mis primeras reflexiones. Gracias, Pedro. Cuánto y qué interesante y profundo, ¿no? Este mensaje. Y bueno, a ver, Mireia,
Hola, buenos días. Para quienes no la conocen, Mireia Villa es la coordinadora residente de las Naciones Unidas aquí en Uruguay. Tiene más de 20 años trabajando para las Naciones Unidas. Nosotros desde GEMA tuvimos el gusto ya de compartir varias actividades con ella, desde su designación aquí en Uruguay, para quienes venimos trabajando en estos asuntos. La verdad es que se ha sentido fuerte este acercamiento de lo institucional al cotidiano, ¿no? Este acercamiento desde el humano, desde la empatía, como hay un gran esfuerzo de parte de Mireia de poder llevar todos los esfuerzos globales a nivel de grandes organizaciones al micromundo, ¿no? Y a ese sentido y a ese resonar de cada uno de nosotros como individuos. Entendemos es un rol súper importante, que tiene como un montón de grandes y también lindos desafíos. Bueno, y también esta pregunta, tomando un poco todo esto que trae Pedro, entendemos que todo el trabajo que a nivel personal venís haciendo, y también desde la representación de la organización en la que estás, los objetivos de desarrollo sostenible tienen esta misma concepción de lo sistémico, tienen esta misma concepción de lo global, sobre una mirada general y lo micro. ¿Cuáles son las primeras reflexiones y las resignificaciones que desde tu punto de vista empiezan a emerger con este contexto que estamos viviendo? Estás con el micrófono ahí. Sí, claro, me olvidaba del micro. Bueno, buenos días a todos y me da mucho vértigo esto de hablar después de Pedro, confieso. Pero bueno, gracias por la invitación, Tamara, y a todo el equipo de GEMA y a los que nos acompañáis. Para mí, me encanta ser parte de estas reflexiones, salir de la oficina, en este caso salir del cuarto donde estoy normalmente. Hoy he bajado al piso de abajo de la casa, he hecho un gran viaje, y me he vestido, me he secado el pelo, me he puesto decente para que me pudierais ver en la cámara, que normalmente estoy, los últimos 2 meses no me reconoceríais. Lo que quería compartir tal vez, claramente desde mi casa, que es Naciones Unidas, ¿no? Y que es una perspectiva, creo que tiene infinitos puntos de contacto con algunos de los temas que ha planteado Pedro. Pero ¿cómo vemos y cómo vivimos este sacudón que nos ha dado la vida? Y lo vemos con mucha preocupación por los impactos que ha tenido y que va a tener, que son amplios y además son muy desiguales, pero en mi caso también con una enorme preocupación casi mayor por la posibilidad de que no sepamos aprovechar esta oportunidad que nos ha traído la crisis. Yo sobre todo rescato una oportunidad y un momento de pausa que es muy lastimable en muchos sentidos porque ha generado mucho sufrimiento, muchas muertes y mucho dolor, pero es una oportunidad de oro para acelerar unas agendas en las que todos nosotros veníamos trabajando. O sea, ¿quién iba a decir a principios de este año que iba a mejorar la calidad del aire, que íbamos a imprimir menos papel, que íbamos a comprar local, que nos íbamos a echar de menos todos un poquito más, y que elegiríamos la solidaridad, como decías, Pedro, ¿no? Yo creo que no nos lo hubiésemos pensado tanto hace unos meses. Y sin embargo, la crisis esta nos abre una oportunidad de ver a través de una ventana cómo es ese mundo que anhelamos, ese mundo descarbonizado, ese mundo más justo, ese mundo que no necesita el petróleo tanto como nos dicen que lo necesitamos. Así que hemos podido como viajar al futuro y ahora nos quieren volver al presente. Y ese es mi problema, que aceptemos volver al presente. Y para mí esa es la preocupación mayor. En Naciones Unidas, naturalmente, todo lo que hacemos, y la prioridad número 1 en un contexto de crisis como el actual, es abordar la cara humana de esta crisis global, pero sobre todo hacerlo desde una respuesta mundial. Por las características de este virus, sabemos que el COVID está en cualquier parte del mundo y, por tanto, potencialmente puede estar en cualquier otro rincón aunque no lo veamos. Y eso sí significa que la escala, la magnitud de la respuesta, el alcance de los lugares donde tenemos que estar trabajando, no como Naciones Unidas, pero como comunidad mundial, es enorme. Y
y ese tamaño de recursos, de habilidades, de tecnología, significa que tenemos que desplegar mucha cooperación internacional. Entonces, mis primeras reflexiones van... Haber intentado hacer eso en algún momento. Perdón, hay un micro. Mis primeras reflexiones van para eso, que hay una oportunidad que me urge que no perdamos, que pone en valor procesos que muchos de vosotros ya habíais encarado alrededor de la solidaridad y la cooperación internacional, pero que eso supone seguir trabajando y abogando y acompañando estas conversaciones con las empresas, con los que hacen política pública, con los individuos como consumidores y como abogados de este mundo que queremos para generar el cambio, porque hay mucho que por hacer. Me paro por aquí, tengo bastantes más ideas, pero como creo que esto va a ser más un diálogo... No, gracias. Sí, la idea es justamente un diálogo. Acá aparece una pregunta que se dispara a través de estos conceptos, estos distintos conceptos que vienen transmitiendo los dos, Eduardo y yo. Me trae esto que también nos convocaba a este encuentro, ¿no? En todo este escenario hay como las distintas dimensiones que decía Pedro, una individual que nos interpela y que nos provoca también a transitar un proceso de cambios, de resignificaciones, que también convive con nuestro rol y nuestro estar en determinadas organizaciones y nuestras responsabilidades dentro de esas organizaciones. Y un poco en esta recorrida y en estas conversaciones que teníamos con los equipos, y en esta intención de encuentro de hoy surgía esto, ¿no? ¿Cómo quienes están al frente de acompañar las organizaciones en estos procesos de transformación pueden seguir acompañando esa intención, teniendo a la vez su propia transformación, ¿no? O sea, entendiendo que hay un montón de cosas que ya, como decías vos, Mireia, no van a ser las mismas, hay tal vez muchas más incertidumbres que certezas. Entonces, desde la perspectiva de cada uno de ustedes, nos gustaría tal vez poder compartir qué reflexiones esto les genera, cuáles son esos lugares que ustedes sienten que las personas que están dentro de las empresas pueden tomar o desde dónde poder sostener y acompañar estos procesos. Pedro, Mireia, el que guste comenzar. Mira. Vas a tener que decirlo vos, Tami, porque si no va a ser complicado. Pedro, vamos tú. Bueno, muchas gracias. Ante todo, yo creo que tu pregunta vale para cualquier tipo de organización. Y lo que a mí me queda muy en evidencia, y creo que le está quedando muy en evidencia a millones de personas, es que la manera que nos hemos organizado hasta ahora, las empresas por un lado haciendo lucro a través de alguna actividad, los estados por el otro lado, supuestamente haciendo el bien común, ¿no? A gran escala, y las ONG haciendo el bien a otras escalas, esa manera de organizarnos no está pudiendo responder al nivel de desafíos que tenemos de naturaleza global. Lo vivimos muy en concreto con el corona, ¿no? Eso por un lado. ¿Esto qué significa? Ya enfocando en las empresas. Para mí es el momento, incluso por el bien de las empresas, para sobrevivir, que eleven su propósito. ¿Y qué significa esto? Que en vez de ser actividad a través del lucro y que tengan el pequeño resquicio de lucro como la única manera por la cual existen, esa para mí se acaba. Se acaba. No sé cuánto tiempo, pero se acaba. Va a haber un tiempo de reacción, va a haber un tiempo enorme de reacción, incluso por parte de determinados gobiernos, pero en esa dirección creo que vamos. ¿Por qué? Porque el mayor número de organizaciones después de la familia sigue siendo las empresas. Entonces, a través de las empresas, si se eleva el propósito a resolver problemas sociales y ambientales, y lo protegen jurídicamente, es decir, lo ponen en el objeto social del estatuto, y lo convierten en su core business, en su núcleo de negocio, cuando hacen cualquier transacción, compras, ventas, inversiones, contratación de personal, comunicaciones, lo comunican desde la solución o desde el bien público que van a desarrollar.
Antes pensaban que los bienes públicos solo lo hacían los estados y las ONGs. Ahora ya no es lateral o tangencialmente las empresas, sino como propósito existencial. ¿Pero por qué existencial de las empresas? Porque son reflejo de los seres humanos. Los seres humanos no nacemos aquí para hacer lucro, no nacemos para un indicador o un instrumento, nacemos para tener una huella en, digamos, la vida en la Tierra, ¿no? Y nacemos con un propósito que tenemos que discernir y descubrir, que además es un placer porque es la fuente de nuestra energía, de nuestra pasión, y en la manera que nos estructuramos para relacionarnos con los otros. Ahora, si las empresas hacen, digamos, van en esa dirección, como ya empezó ese tipo de discusión en Francia con lo que se llama el Loi Pacte, ¿no? Donde todas las empresas van a tener que definirse en función del impacto positivo en la sociedad y en el planeta, corto y largo plazo. Así que esa discusión empieza. La otra discusión que se da de transformación, de mutación de la empresa, es la transición de la empresa creada en Londres de responsabilidad limitada, societaria limitada, hacia la responsabilidad hacia todos los planos de una empresa y los distintos grupos de interés. Es decir, lo que se llama ir de la primacía de la responsabilidad fiduciaria de los accionistas, primero los accionistas, primero por lo tanto el bottom line financiero, ¿no? Hacia lo que es creación de valor para los empleados, los colaboradores, el planeta, los proveedores, los clientes, y en transparencia y rindiendo cuentas, ¿no? Yo sé que estos son los elementos propios de las empresas B, pero una cosa es una empresa B ya certificada con una gestión integral sistémica de todos los planos del yo empresarial, ¿no? Y otra cosa es que el conjunto de empresas vaya en esa dirección. ¿Y por qué? Porque ya sabemos que los estados solos no están alcanzando. Hay una cosa que a mí me ha impactado mucho del episodio que estamos todos viviendo histórico, es que aparentemente se sabía que ya había surgido el virus, ¿no? En China, pero que no lo sabíamos los demás. El concepto de soberanía absoluta de los estados es un concepto que definitivamente se va a ir resquebrajando, tarde o temprano. Ya empezamos a sentirlo, los del Cono Sur, cuando vivimos los incendios del Amazonas, y sabíamos que tenía consecuencias directas en nuestros países, principalmente por el efecto de deforestación y reducción de la humedad que llega con lluvia al Cono Sur. Entonces, si hay deforestación en el norte, es decir, en el Amazonas, brasileño, colombiano, lo que sea, en el Cono Sur empezamos a reducir nuestras lluvias. Eso ya se sabe científicamente. Eso significa que el concepto de soberanía absoluta de los estados sobre esos recursos naturales y sobre sus destinos, creo que se va a ir resquebrajando. Los estados-naciones son nuevos y valdría la pena empezar a pensar en una soberanía colectiva a nivel global, una soberanía colectiva e interdependiente. Porque no puede ser que toda una humanidad esté viviendo consecuencias por temas de gobernanza nacional. Y ahí es donde yo personalmente creo que se está empezando a dar la conversación sobre una necesidad de gobernanza global para el bien común global por encima de los intereses nacionales y por encima de los intereses privados. Yo sé que este tema, le estoy dando pie a la querida Mireia, ¿no?, de Naciones Unidas. Yo personalmente no tengo la solución, pero sé que la conversación empieza. Pedro, no tienes nada para cortar, Mireia. No sé ni por dónde empezar. Tal vez varios temas sobre los cuales venimos reflexionando bastante, porque también hay que pensar que esta crisis nos pilla a los que estamos en el mundo multilateral en una crisis interna. O sea, cuando más necesitamos la cooperación internacional, cuando más necesitamos la solidaridad, cuando más necesitamos espacios de diálogo, tenemos los liderazgos mundiales
peleándose entre ellos y destruyendo esta casa común que tenemos, que es la ONU y otros espacios. Entonces, yo tenía un ejemplo, ¿no? que lo que antes decíamos que lo que nos tocaba, los que queríamos trabajar en temas de sostenibilidad, es cambiar la rueda del coche mientras el coche está en marcha, ¿no? Y tal vez lo que el COVID nos ha dado es la posibilidad de parar el coche, ver por qué se pinchó la rueda y decidir en bicicleta y dejar el coche para atrás. Entonces, esta pausa, este momento para pensar las reglas del juego, de este juego mundial que es el planeta y la economía y las relaciones entre estados soberanos, creo que está sobre la mesa y está sin resolver, porque otra dimensión muy fuerte de esta crisis es que creo nos ha pillado con un enorme desconocimiento. No sabemos si mirar a la ciencia, si mirar a la economía, si mirar a las organizaciones mundiales como la nuestra, si mirar a los barrios y a las ollas solidarias. Y estamos todos reconociendo que por esa mirada sistémica, por esa complejidad de los procesos de desarrollo y de la interacción entre la naturaleza y el hombre, hay tanto que no sabemos. Y pararse en ese lugar desde la humildad creo que es un primer paso, porque si no vamos a tomando decisiones con un enorme amateurismo y peor caso con agendas por detrás que sirven solo a unos cuantos. Entonces, a mí me llama la atención que la oportunidad que se ha generado, retomando mi punto inicial, de que esta crisis nos ha afectado a más de los que nos solían afectar otras crisis. No nos ha afectado igual, pero tal vez hay más gente que la ha vivido y eso ha generado, creo, un empoderamiento para la reflexión, porque todo el mundo puede hablar, todo el mundo está afectado de un modo u otro, todo el mundo conoce gente que, en otros países en particular, que han tenido contagios o que han perdido el empleo o cosas de ese tipo. Entonces, creo que nos ha impregnado y ha generado un momentum que no debíamos perder. Hay muchos recursos y cómo los usamos para redirigir un proceso de recuperación que sea inclusivo, que sea sustentable, que nos permita bajarnos del coche y subirnos a la bicicleta, es parte de la conversación, porque de repente han aparecido trillones de dólares en los países europeos. Aquí la conversación tiene que ver con no hay espacio fiscal, el déficit está muy alto, y probablemente lo sea, pero es que tal vez deberíamos dejar de mirar esas cifras tal cual están, porque cuando hemos necesitado recursos en otros países del mundo han salido por trillones. El árbol del dinero ha aparecido. ¿Dónde estaba? ¿Quién lo controlaba? ¿Y cómo lo vamos a usar? Entonces, pensando un poco qué pueden hacer empresas y qué puede hacer el Estado, yo creo que hay que seguir ahondando en ese espacio de colaboración entre ambos para darle direccionalidad al modelo económico que queremos, para darle intencionalidad, para no crecer por crecer, pero para crecer para conseguir ciertos resultados que tienen que ver con el empleo de calidad, con la salud, con el bienestar, y poner esos delante del ratio de crecimiento. Entonces, para mí lo que hay que seguir haciendo es demandando política pública que sea transparente, que ponga condiciones a dónde llega ese dinero y cómo llega. A mí me preocupa bastante que esta crisis nos pase por encima y bajo el titular de salvar empresas, salvemos a cualquier empresa. Yo creo que hay que salvar a las empresas que tienen razones para ser salvadas porque son las que nos están encaminando en la dirección que queremos ir. Y no todas hay que salvarlas. Ahora hay un debate grande sobre algunas de las aerolíneas europeas, ¿no? ¿Por qué hay que salvar a esas aerolíneas? No sé, uno se pregunta, ¿por qué no nos dedicamos a construir desde otro lugar? Entonces, la posibilidad de establecer reglas del juego a nivel global y a nivel de país que habiliten la cooperación y la conversación y que cambien las reglas del juego, esa selección natural que se daba antes, que era que el que tenía el bolsillo lleno se salvaba de la crisis y el otro moría en el intento. Cambiemos los criterios de esa selección nacional, pero demandémoslo como consumidores y como ciudadanos. Porque si nosotros no les pedimos a nuestros gobiernos que con nuestro dinero sean más transparentes en cómo van a hacer esas asignaciones de recursos, que son las que dan el empuje fiscal para salir de esta situación, no estamos viendo nada, nos están pasando por delante. Entonces yo quería solo tirar algunas de esas ideas que son las que nos preocupan. Y desde Naciones Unidas, el mandato que tenemos del secretario general a todos los equipos donde estamos trabajando es acompañar esta reflexión, buscar espacios de diálogo para que los gobiernos establezcan estos criterios distintos,
ellos se están endeudando o internacionalmente o a través de los bancos multilaterales. Dinero está llegando, en el caso de Uruguay se habla de 2.000 millones de dólares, bueno, ¿cómo se va a gastar esos 2.000 millones de dólares? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Y cómo rendiremos cuentas? ¿Y a quién vamos a salvar en ese proceso? ¿Y quién tal vez tiene que salvarse solo? Y tal vez por no salvarse va a dejar de crear los perjuicios que han venido creando. Entonces, ese criterio así vulgarmente de selección natural tiene que cambiar y nosotros como ciudadanos tenemos que demandar ese cambio. Y no ser muy ciegos a ciertos debates y a ciertos procesos en los países que lo que hacen es perpetuar el status quo. El status quo es una decisión de política. Alguien quiere el status quo, ¿no? Así que el empujón que queremos dar para que los procesos de recuperación que vamos a tener que enfrentar sin duda sean equitativos, nos ayuden a avanzar en la agenda de descarbonización, depende mucho de la voz que nosotros alcemos y el reclamo que hagamos de ser parte de esa inversión. Me quedo por aquí, pero son algunos de los temas que nos preocupan y ocupan y para los cuales estamos tratando de encontrar espacios tanto en el mundo empresarial como en el gobierno. Muchas gracias. Espectacular. ¿Me permitís seguir con esa línea? ¿Sí? Mireia, totalmente de acuerdo. Y este es el momento donde sería espectacular que nos juntemos en círculos de pioneros, porque este es el momento donde todos podemos ser pioneros. Y elaborar justamente esas propuestas de políticas públicas, pero también políticas corporativas. Porque hay que salvar a las empresas. Las empresas son capital social de todos. Pero también su gente tiene la posibilidad de evolucionar sus empresas. Entonces, este es el momento donde podemos juntarnos, recoger de todas partes del mundo las ideas que están surgiendo, pero de a miles, sobre cómo sería la próxima economía, y que obviamente descarbonizada, pero también regenerativa de la biodiversidad y de los sistemas que producen vida, y que se oriente hacia los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que las empresas que son salvadas o que tienen los beneficios de la recuperación económica, sean las que, en primer lugar, sean las que incluyen mujeres vulnerables, los barrios vulnerables, la contratación y el fortalecimiento del emprendedurismo en esos sectores, ¿no? Es decir, para que haya un resurgimiento de la equidad en la economía, en la naturaleza misma de la economía. Personalmente sí creo que también hay que premiar a través de compras públicas, a través de la inversión pública, hay que premiar a aquellos que dan esos saltos, especialmente en cómo, en el precio de los productos o servicios que se compiten a través de la solución social y ambiental que están trayendo esas empresas, digamos, participantes de las licitaciones o de la inversión pública. También es un momento para repensar los índices de progreso, el PBI. Ya llegó al momento ese. Ya podemos incorporar, porque ya está construido, ya se ha hecho el índice de bienestar, que incluye, digamos, las distintas variables en equilibrio, nos permite a nosotros imaginar cómo vamos a medir la economía en función de los niños vulnerables, la economía en función del planeta, la economía en función de cada uno de los, digamos, de aquellos corazones que nos están moviendo, ¿no es cierto? Y eso ya lo ha hecho Nueva Zelanda, Escocia, Islandia, y ya, digamos, va en esa dirección Costa Rica. Entonces, ya tenemos el índice del bienestar y además el índice, digamos, el presupuesto del bienestar. Imaginémonos elevar en el Uruguay o cualquiera de nuestros países el próximo proyecto de ley de presupuesto público según los grandes objetivos de bienestar de los uruguayos. Digo uruguayo porque me siento que tengo el pasaporte uruguayo desde que nací yendo a la Rambla, ¿no? Pero Uruguay puede ser de esos países porque la conversación requiere hacer los cambios de chip mental para priorizar los objetivos del bienestar común por encima de un solo objetivo que es el económico. Y lo bueno que tiene estas innovaciones es que nos permiten a todos ser partícipes de la ley de presupuesto, del equilibrio, ¿no? Porque empezamos a entenderlo y no entendemos nada cuando leemos una ley tradicional de rubros. Ahora, si pensamos qué porcentaje le dejamos a la educación para tal grupo de niños, qué porcentaje para la recuperación de los barrios vulnerables, qué porcentaje para la salud, ahí todos empezamos a conversar, todos, cualquier persona, ¿no?
Entonces, eso desde ya me parece increíble. Algo que quería simplemente comentar para todos, porque es abierto, está Imperative 21. Imperativo 21 es una iniciativa que nace de uno de los fundadores de B-Lab, ¿no? J. Cohen Gilbert, y Hala, me sale muy mal, es un apellido que no quiero repetirlo, es Hala, es de Islandia, ¿no? Es un apellido de esos largos, del B-Team, ¿no? La CEO del B-Team. ¿Y en qué consiste Imperativo 21? Es a nivel global directamente imaginarnos la próxima economía. No es explicarla, no es dar opiniones, es poner frases cortas tal como vemos la economía del futuro, ¿no? Directamente. Entonces, imaginémonos uruguayos o bolivianos o cordobeses o quienes estén en esta audiencia, un ejercicio del imperativo económico propio de ese lugar. La economía es una a nivel global, y ya sabemos que es muy interdependiente. Imaginemos juntos la economía, y decimos cada uno tales frases. Vos, Mireia, diste un ejemplo. Una economía descarbonizada, manifestada en los índices de progreso, manifestada en los, digamos, en los modelos de negocio de las empresas. Por ejemplo, eso es un imperativo. Otro imperativo, que tiene que ver con mis pasiones, una economía que incluye la regeneración de los sistemas de vida y del sentido de las comunidades. Otra economía, una economía que tiene a la mujer en coliderazgo con el hombre. No sé, y así, cada uno dice lo que le parece. Y así se van juntando el imaginario colectivo. Y lo que está haciendo Imperative 21 es permitiendo que muchos podamos hacer eso globalmente en nuestros lugares y además participar de la economía global también, de definir cómo queremos que sea esa economía global. Esto es un proceso y en octubre se presenta justamente a Naciones Unidas, Mireia. Así que, y es algo que viene de todas partes del mundo. Bien, muchas gracias, Pedro. Maca, te invito a sumarte a esta conversa. Hay algunos comentarios que me están haciendo llegar a raíz de todos estos conceptos que venimos compartiendo, que tiene que ver con poder reconocer, hay una dimensión en donde vamos tomando conciencia de que estamos frente a una nueva realidad, donde empiezan a aparecer todos estos instrumentos. Hay a la vez como mucho temor de volver a viejos patrones, y entonces quienes están en estos lugares, por ejemplo, Luis de Córdoba nos decía, bueno, me encanta esto de círculo de pioneros, ¿no? ¿Cómo poder transitar ese lugar en donde puedo estar viendo un montón de posibilidades, puedo estar teniendo temor de volver a viejos patrones, cuáles son los que tengo que tomar de antes, hacia dónde dirigirme nuevamente? Estos son un poco los comentarios que me están haciendo llegar, simplemente los comparto contigo, Maca, para nutrir la conversación que venís escuchando, y nos encantaría escucharte también a ti. Sí, ¿me escuchan? Porque tenía el micrófono, sí. Sí. Yo estaba leyendo, y como soy de la vieja normalidad, pero no de la vieja normalidad que ahora se llama vieja normalidad, sino de lo que en Uruguay llamamos la vieja guardia, no sé cómo se llama en otros países del mundo, los que nacimos en el 60 y pico. Entonces me encanta que esté algo pautado, y a mí después en la mitad se me ocurre otra cosa, y las compañeras de GEMA ya saben que yo funciono así. Entonces, lo que comentó Luis, por ejemplo, no eso de me encantan los círculos, que sí está bien, sino otro texto, para mí es un desperdicio que Luis no lo diga. O sea, conociendo a Luis, me parece que le podemos poner unos minutos y que después le ponemos el mute. Pero a mí me gustaría que lo dijera, porque no es lo mismo Claro. leído que con el tono cordobés, con el olor a vino, y con la convicción esa que te sale de las tripas. O sea que primero esto, que cederle unos minutos a Luis, y después el Fede Baraybar, que andaba por ahí, también hizo unos comentarios, y conociendo al Fede, que también es otro visceral,
no es lo mismo leerlo que si él nos lo dice en unos minutos. Y después Magdalena Pereira, encantada, yo no la conozco personalmente, hace algunos aportes de lo educacional, que ahí sí yo puedo entrar, porque nuestro centro es una comunidad educativa, el centro para el cual estamos haciendo esta beneficencia, y enganchar con, bueno, con un poco como desde la otra gran organización humana, que es la educación. O sea, uno no salta de la familia a la empresa, uno salta de la familia al sistema educativo, y después llega a la empresa. Entonces el sistema educativo está estructurado para un tipo de sociedad y ha caído en desuso, completamente en desuso, y bueno, y ese es un tema con el cual me gustaría enganchar después, porque va a la construcción de lo personal. O sea, el primer pasaje de lo personal a lo colectivo es la familia, pero inmediatamente después el primer grupo de pares es la escuelita. Y ahora los niños están teniendo su primer grupo de pares al año de repente, a los 2 años, porque a los meses ni siquiera se dan cuenta. O sea, un niño de 2 años todavía no se da cuenta que es diferente a otro niño, no tiene una identidad, un yo estructurado. Pero a los 3 años ya están conviviendo capaz 8 horas con un grupo de pares. O sea, la estrategia de solidaridad, la percepción de colectivo, la percepción de sistema, digo yo, familiar, sistema, ecosistema, decía Pedro, empieza ahí. Empieza cuando el nene agarra el juguete y dice, este es mío, este es mío, este es mío, ¿no? Y esa es una estrategia que podemos abordar desde los primeros minutos del ingreso a un sistema que estaba pensado para la revolución industrial. O sea, es como de loco, sigue siendo ejército de reserva de obreros para unas fábricas que ya no existen ni están funcionando de esa manera. Una acumulación de conocimientos en lugar de una acumulación de experiencias. O sea, la praxis no es lo mismo que el conocimiento. O sea, es como ese conocimiento de estar en lo cotidiano con otros se transforma en una praxis que a mí me transforma en un ciudadano capaz de pensarme en el marco de mi acción con los demás. Desde el vecino de la esquina hasta el chino, porque mientras estaba en la China el COVID-19, y coincido con Pedro que seguramente lo sabían antes, pero yo creo que siempre saben antes los centros de poder del mundo todo, y cuando ya no lo pueden parar, se les escapa. Entonces nos enteramos todos. Cuando estaba en China todos decíamos, está allá, wow. Y nadie pensó que era tan simple como cualquier otra cosa, o sea, está en el planeta. Hay un terremoto, un tsunami en Japón, ay, qué suerte que ahí... ¿Cómo que suerte? Si es el planeta, ¿no? Pero mi hijo vive en Barcelona, entonces mucha gente me decía, ¿estás preocupada por tu hijo? No, no estoy preocupada por mi hijo. ¿Por qué iba a estar preocupada por mi hijo? Si lo que nos está pasando a todos. Me miraban con cara de esta mina, está loca, le falla. No, no me falla, yo formo parte de una especie. Y cuando él era chiquito la gente me decía, pobrecito, ¿cómo la mamá va a decir que él es hijo de la especie? Pues caramba, porque es hijo de la especie. Entonces, si ya desde los primeros momentos de socialización nosotros no nos estamos pensando mucho más allá de nuestra piel, mucho más allá de nuestra familia, mucho más allá de nuestro país, no vamos a llegar a pensarnos en tanto globalidad, solamente por decisiones políticas. Yo creo que es un proceso, sí, y comparto que tiene una etapa que es de decisiones políticas, y me encanta, y trabajé mucho en política durante mucho tiempo, me parece que es muy importante, me parece que los grupos sociales... ¿Otro micrófono? ¿Está? Los grupos sociales que pueden ser las empresas organizadas, los centros educativos, los sindicatos, los centros barriales, lo que sea, tienen mucho para decir si empiezan a hacer esta cosa interesante de entramar una cosa que está atomizada y que probablemente esté decididamente atomizada. No es que la gente se atomice, sino que está llevada también a atomizarse, porque el día que se junten todas esas opiniones se pone como un poco en peligro el statu quo. Entonces, la educación es una herramienta sustantiva para que un niño, además, y ahora mira, me voy como al inicio, pierda el miedo. Lo que le está pasando a los niños ahora también es que tienen miedo. Y nosotros, los más viejos, ya sabemos lo que pasa con las sociedades con miedo. Se van al autoritarismo, piden el autoritarismo, porque la gente se siente contenida con el autoritarismo.
se siente tranquila. Papá Estado, papá ONU, papá Comunidad Económica Europea, sobre todo, si además somos Uruguay, que somos, miramos, más que Latinoamérica, miramos Europa, así como desesperadamente. Entonces, y es más, fuimos llamadas la Suiza de América, que es una especie de sello a fuego que un día nos tendríamos que sacar para darnos cuenta, lo que decía Pedro, que si se quema el Amazonas nos quedamos sin agua nosotros, no Alemania, ¿no? Y que si Francia tira los desechos nucleares en una isla del Pacífico nos joroba a nosotros, no a Francia. Y todo ese tipo de cosas que hoy escuché de mañana, porque yo escucho en lugar de música, me escucho el informativo, es un periodístico en la mañana que me coloca, y ya quedo colocada. Y hoy quedé colocada con que en Estados Unidos, como no están comprando papas fritas, resulta que están tirando millones de kilos de papas. Mientras en el mundo hay gente que se muere de hambre. Antes de COVID-19, perdón, ¿no? Por la duda, porque... Entonces todas esas cosas... volviendo a lo individual, yo hablando con las compañeras, ¿qué podemos hacer con nosotros mismos para también vivir conscientes de que somos parte de una cosa más grande, que de verdad somos parte de una cosa más grande, no es un chiste, hasta la física molecular, esta física cuántica lo demuestra, yo eso no entiendo nada, y también cómo podemos dejar de tener miedo a la muerte, que es una cosa también que se instala, yo diría capaz que con la penicilina, ¿no? O sea, parece que nos transformamos en inmortales. En Uruguay hay unos historiadores muy buenos que son Barrán y Nahum, que escriben juntos un libro que se llama El poder de cura. Desde que la medicina empezó a curar algunas cosas, los humanos dejamos de mirar tanto a los alquimistas buscando la inmortalidad, porque parece que la medicina nos la dio. Entonces viene una cosa que la medicina o la ciencia no puede controlar, y entonces la muerte se nos pone de nuevo acá, hacia adelante, y ay, nos acordamos que nos vamos a morir. Y sí, claro que nos vamos a morir todos. Entonces, eso le da a la vida otra significación. Si todos tuviéramos cada día la certeza de la muerte junto a la certeza de la vida, estoy segura que tendríamos una vida mucho más cuidadora de la vida. No de la salud, ni del bienestar personal, ¿no? Entonces, nosotros desde GEMA, y acá cierro porque ya me fui, pero les dejo unos minutitos a Luis y a Federico si quieren, es que cada vez que empezamos en un proceso, cuando yo empecé a trabajar, yo soy consteladora familiar, además de asistente social, y yo decía, ¿qué voy a hacer en esto? No sé nada de huella de carbono, no sé nada de logística, de empresas para tener sustentabilidad, o no sé nada de eso. Entonces, bueno, las compañeras dicen, de lo que yo sé es de los procesos humanos. Entonces, no hay una empresa que pueda hacer un proceso de redefinición en esta instancia histórica si no hace una redefinición desde su lugar humano. Pero no en esta instancia histórica COVID-19, en esta instancia histórica en la que estábamos, en esta crisis tremenda, donde nos estábamos destruyendo como planeta y no nos estábamos pudiendo dar cuenta al punto de tomar algunas acciones. Entonces, siempre nosotros intentamos, y por eso nos encanta estar acá ahora, hacer de todos los procesos un proceso que ponga en el centro, como en algún momento decía Pedro también, al ser humano en tanto vivo, en tanto ser vivo. No existe el concepto de individual es un concepto ridículo de la mente, y allá que en el siglo XVIII los filósofos dijeron, ay, existe la razón, y entonces la razón es la dueña. Entonces siempre nos parece que todos los procesos entran enganchados con un proceso que necesariamente tiene que ser personal, necesariamente, porque si no, no hay ninguna transformación posible. Y ahí me callo, por favor, porque si no me como... Les juro que yo tomé nota porque iba a hacer un resumen de lo que Mireia y Pedro habían dicho como para fortalecerlo, y de pronto me puse a hablar y me salió esto, que es lo que me pasa habitualmente, así que gracias por el espacio, y Luisito, te paso la pelota, dale Tami. Voy a hacer solo un aviso antes de eso. De escuchar a Luis y a Fede que han venido interviniendo, avisar primero que Mireia nos avisó con tiempo que 11:15 tiene otro encuentro, así que
agradecerte mucho, Mireia, por este espacio. Cuando tengas que retirarte del encuentro va a estar bien, quería simplemente dejarlo claro para todos. Y ahora, antes, si querés de irte, cerrar con alguna reflexión, podemos seguir nosotros un tiempito más este intercambio. Y recordarles que les compartimos a través del chat el formulario por el tema de la gestión de lo que vienen transitando en sus hogares a nivel de residuos. Con la información, nosotros la idea es poder devolverle herramientas y recursos que les sean útiles. Así que quienes no la completaron, le pedimos que lo completen. Mireia. No, gracias. Aprovecho el minuto comercial final para de nuevo poner a disposición al equipo de Naciones Unidas en Uruguay. O sea, queremos ser parte de esta conversación, tenemos espacio relacional con el gobierno, tenemos espacio relacional con el mundo porque somos una red global. Nos damos cuenta que en el contexto particular de Uruguay hay mucha idea nueva que traer. Hay que buscar espacios para que estas ideas se aterricen, tengan tiempo. Tú hablabas del presupuesto. Bueno, el presupuesto lo van a empezar a discutir en julio. Y ya hay una ley de urgencia y condición que acota algunos de los aspectos presupuestales. Entonces, ese tren ya está como bastante encaminado. Yo diría que casi lo hemos perdido en esta ocasión. Entonces, pensando en los tiempos y en las urgencias y en las lógicas electorales y de gobernanza, ¿cómo nos paramos frente a eso para generar cambio? Esa es mi constante búsqueda. ¿Dónde encuentro dónde hago mella para cambiar cabeza? ¿Dónde hago mella para insertar ideas nuevas? ¿Quiénes son los campeones dentro del Estado? ¿Quiénes son los campeones en el mundo empresarial? Entonces, no quiero repetirme, pero esa es nuestra perpetua búsqueda de influir hacia esta mirada que tenemos conjuntos. Entonces, pongo al equipo a disposición, estamos a menudo pensando en estos temas. El equipo somos 15 agencias, no solo mi oficina de coordinación, pero agencias con mandatos bien diversos, que creo que muchos de vosotros conocéis. Entonces, solo invitar y ofrecer la apertura y lo que podamos traer a la mesa en Uruguay y fuera de Uruguay, porque creo que tienen que llegar cosas de fuera también para generar un poco de ruidito. Gracias. Gracias, Mireia. Luis, de allá de Córdoba. Hola, ¿querés compartir esta reflexión que extendías a través del chat? Dale, con gusto. Mirá, primero un placer escucharlos a Pedro, a Mireia, y verlos a todos después de mucho tiempo que no nos vemos. Yo no creo en las casualidades, ¿no? Esta mañana, mientras esperaba que se hiciera la hora, de esta conversación, justo me llega un informe de la consultora Giacobbe, que saca fotos, ¿no?, de cómo estamos, y bueno, escribe siempre al final una reflexión, y la verdad que me impactó esta reflexión porque la estaba mirando, me la guardé en un Word, y de golpe Pedro empieza hablando de cosas parecidas, y digo, claramente no existe la casualidad. 20 metros cuadrados, 60 metros cuadrados de ninguna manera te puede costar. ¿Tenemos algún micrófono abierto? Además el de Luis, ahí va. Sí, decía que yo me quedaba pensando cuando, y tomo lo de Maca, ¿no? Los que tenemos más añitos, yo creo que me asombra la casualidad, primero porque creo que entre lo que dijo Pedro, lo que dijo Maca y Mireia, había mucho de lo que estaba ahí, ¿no? Es decir, la primera víctima de la pandemia, dice este cierre del informe de Giacobbe, dice, la primera víctima es la normalidad, ¿no? Y hay que reclamar, disolver el terror, pero claro, reclamárselo a quién, porque en definitiva hay que recuperar la otra parte de lo bueno, porque lo imaginario nos puede llevar al miedo, pero también, como dicen los filósofos, es energía fósil, ¿no?, de la mente colectiva, son esas imágenes, la experiencia, todo el depósito que tenemos acerca de que lo imaginable no tiene límites, ¿no? Y ver la imaginación como un recurso renovable, y que además tiene algo fantástico la imaginación, que es desprejuiciada. Por lo tanto, entiende que los límites
son algo que se puede trascender y superar. Y decía, recombinar lo posible, ¿no? Más que pensar en utopía, recombinar lo posible, porque en definitiva la imaginación es creatividad en estado puro, ¿no? Solo podríamos salir de esta situación imaginando una posibilidad que hasta ayer era impensable. Yo pensaba cuál era, y alguno de ustedes me puede corregir, porque yo era muy chiquito en esa época, ¿cuál era el eslogan de los jóvenes de Francia, de París, en el 68? ¿Alguien se lo acuerda? Porque... La imaginación al poder. Exactamente. Con lo cual, yo digo, tomo absolutamente lo de Pedro, ¿no? Digo, un día me puse a conversar con un criollo que me asombró el hombre, porque yo estaba queriendo modificar una casita en la sierra, y tenía una piedra como de 1 metro de ancho y unos 80 centímetros de alto, en la puerta donde yo quería hacer esa... Entonces me dijeron, no, llámalo fulano, que es un criollo que sabe cómo se sacan las piedras. Y el hombrecito vino con un bolso muy, muy roto, y adentro tenía 2 o 3 martillos y algunas cinceles, ¿no? Yo lo miraba y digo, ¿cómo va a romper la piedra con eso? Y el hombre me dijo, no, déjeme un rato, dice, déjeme un rato solo con la piedra. Y yo digo, bueno, no sé qué método tendrá, pero le respeté ese silencio, y al rato me llama y dice, bueno, ahora yo voy a empezar. Entonces le pedí que me contara qué había hecho. ¿Y sabe qué? Dice, yo me quedé mirando bien la piedra, porque para romper una piedra hay que encontrarle la raja. Es decir, hay una marca por donde es más fácil. Y entonces ahora que la encontré, yo la puedo romper. Y creo que este es el desafío, ¿no? Cómo encontrar la raja. Y Maca tiró una pista, y yo creo que evidentemente tenemos caminos con donde podemos frustrarnos, o caminos donde uno podría avanzar más. Y la hago cortita, porque digo, camino a la frustración sería todo esto que dice Pedro, supondría que debiéramos tener una participación en lo político importante. Evidentemente no es tan fácil en la forma que está armada la política en nuestros países, en la forma en que están los sistemas de poder, pensar que podemos estar fácilmente, rápidamente en un congreso votando el cambio de algunas leyes y demás. Pero pienso que cada uno de nosotros está, por ejemplo, formando ciudadanos. Muchos de nosotros trabajamos en la educación universitaria. Se han creado cátedras de sustentabilidad, un reguero. Y creo que yo pensaba que desde ahí, obviamente, tenemos una enorme oportunidad para hacer que esa gente más joven, ¿no? Haga lo que empezó diciendo Pedro, que pierda el miedo y la vergüenza de unir el corazón, la mente, la imaginación, todas estas cosas que nos enseñaron que de algunas había que tener vergüenza y otras eran solo para la vida privada. Inimaginable una vida pública sin corazón. Pero nos enseñaron, no, que para eso está la razón. Y cierro con esto porque digo, no creo en las casualidades, y me siento muy feliz cuando veo estas coincidencias con otro amigo tan loco como yo en todo caso. Estamos proponiendo la agroactiva. Piensen que la agroactiva es una exposición que va a tener, no sé, 60.000 personas, 70.000 personas, y va a ser virtual. Propusimos hacer una charla, y ¿sabes qué le proponíamos? Un título que era, en signo de pregunta, ¿buenas empresas con malas personas o malas empresas con buenas personas? Porque en definitiva de eso se trata, ¿no? Es incompatible. Si sos buena persona, tenés que crear una buena empresa, y no hay ninguna buena empresa que no tenga adentro buenas personas, y eso va primero desde el corazón, y después, en todo caso, logra controlar la racionalidad económica que tenemos metida. Esa era la idea, ¿no? Yo creo que la pandemia, como muchas otras cosas, abren rajas en la historia, abren la posibilidad de hacer un cambio. En el 68 salieron esos locos a decir la imaginación al poder.
Y tengo la sensación que después de la pandemia, o durante la pandemia, hay que preparar algo parecido, ¿no? Casi que la imaginación lo cambiaría por el corazón al poder, Pedro. Coincido absolutamente. Ahí está. Gracias, Luis. Bueno, a ver, imaginamos que nos iba a pasar esto de tener más ganas de conversar. De hecho, este primer webinar es el inicio de un ciclo que fuimos proyectando. Imaginamos un segundo encuentro, tomando todos los conceptos que fueron surgiendo hoy para poder profundizar también en prácticas y actividades que estén haciendo las organizaciones. Les va a llegar esa convocatoria para, bueno, poder seguir nutriendo este compartir. Antes de darle la palabra a Fede, y con eso ir cerrando, por lo menos este primer espacio, compartirles que bueno, la idea es que este segundo encuentro sea más o menos en 2 o 3 semanas, y bueno, agradecerte muchísimo, Pedro, también a ti por la participación. No sé si querés compartir algo antes de que vayamos cerrando con las compañeras, Maca, Caro, Cine, esta actividad, y Fede, que bueno, además de compartir su reflexión que nos dejaba a través del chat, nos va a también compartir las cosas que fueron surgiendo del formulario que todos llenaron. Bueno, muchas gracias ante todo. Siempre me estimulo con estos diálogos, estas reflexiones de cada uno. Yo sí tengo que pensar en cuál es la acción de largo plazo que nos haría bien a todos, combinando imaginación, inventiva, ingenio y acción para activarnos, es que en todas las escuelas primarias, todas las escuelas secundarias, en todos los centros vecinales, en todos los centros de jubilados, en toda forma de organización de la sociedad, sembremos los centros de aprendizaje de emprendedurismo para el mundo. Porque es decir, ¿cómo emprendemos cada ser humano? Con las herramientas del emprendedurismo. No es para los emprendedores como algo aparte, sino la palabra emprendedor viene de Babilonia y significa emprender la vida para el mundo, no solamente para uno. Entonces, si sembramos emprendedurismo a través de centros de aprendizaje de emprendedurismo, ahí cada uno se empodera, y además, como es para el mundo, se empodera con el nosotros. Y ojalá que sea para el mundo y para la tierra, al mismo tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Fede, ¿estás por ahí? Estoy. ¿Se escucha? Sí. Perfecto. Bueno, me perdí parte de las conversas por el problema que todos ya sabemos, que se me corta un poco el internet, y Maca, me quedé en parte tus cuentos y me encantaba por dónde venía la línea, así que bueno, lamento mucho, voy a ver la versión grabada después. Bueno, fue un privilegio escucharlos a todos, Luis, Pedro, Mireia, obviamente, Maca. Y bueno, ¿compartís vos, Tami o Caro, comparten los gráficos? Sí, te comparto, Fede. La primera reflexión sobre los gráficos de la encuesta es que estos participantes del tapete no son representativos de la población ni uruguaya ni global, ¿no? Primero que nada porque el teletrabajo desde la casa somos unos privilegiados de poder hacerlo, ¿sí? El 100% de los que respondieron hacen teletrabajo desde la casa. Hay gente que tiene que sí o sí ir a la oficina, gente que sí o sí salir a trabajar a la calle. Entonces es la primera así como grande. Después, si vamos bajando, solo el 16% no clasifican los residuos. Eso tampoco es representativo de la realidad. Acá tenemos un público muy concientizado, obviamente, por algo están acá. Y la realidad no es el 16% de gente que no clasifica, ¿no? O sea, hay mucha más gente que no clasifica de la que clasifica. Después, bueno, llama la atención la cantidad de personas que compostan o de organizan. Bueno, casi todos lo hacen en casa, 40% que compostan en su casa, está buenísimo, es enorme. Entonces, nada, lo que nos han dejado sin consejos para darles porque están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Pero en definitiva, nada, ese 60% que todavía no compostan los residuos, bienvenidos sean de empezar en estos momentos, donde a priori pensamos que íbamos a tener más tiempo para hacer cosas, pero la realidad es que el tiempo es absorbente y es más corto de lo que pensábamos, y ahora que hay que
vestirse de maestro, de profesor, de padre de familia, de albañil, etcétera, el tiempo se hace cortito. Pero bueno, igual estando mucho tiempo en casa podemos enfocarnos en compostar en casa, que tiene que ver con una actividad muy de la tierra, como bueno, comentaba hoy Pedro, el tema de volver a la tierra, ¿no? El tema de darse vuelta hacia lo esencial. El compostaje aporta en ese sentido, y después aporta en temas mucho más materiales o mucho más llanos, que tiene que ver con la gestión de residuos, el transporte de residuos. O sea, bajamos muchísimo la necesidad de transporte, las emisiones, etcétera, el estrés sobre los ecosistemas, si compostamos en casa, porque además mejoramos la fracción de lo que puede ser aprovechado, reciclado, etcétera. El compostaje doméstico es una muy buena herramienta a nivel de gestión urbana, si pudiéramos masificarla, más allá de que algunas configuraciones edilicias no lo permitan o lo dificulten, todos los que sí puedan hacerlo, tengan un espacio, está bueno encarar ese tema. Después, bueno, en medida de eficiencia energética, 60% es enorme que lo hayan tomado y está buenísimo. Al 40% que no, hay gente mucho más avesada en el tema para conversar de eficiencia energética, pero lo que tiene que ver con aislación térmica, obviamente, lo que tiene que ver con orientación, en caso de edificios nuevos, orientación de la vivienda, orientación bioclimática, o todo lo que tiene que ver con construcción bioclimática, es súper interesante para tener menores requerimientos en energía, más allá de una muy buena matriz energética renovable que tenemos en Uruguay. La mayor eficiencia o la mejor eficiencia de energía, o la energía más eficiente, es la que no se consume. Entonces, bueno, desde ese punto de vista creo que este grupo tampoco es representativo, porque hay mucha gente que ha tomado medidas. Uso eficiente del agua también me llamó la atención, 64%, es enorme. Ahí también hay medidas para tomar, algunas que son de hábitos, otras que son de infraestructura, lo que tiene que ver con cisterna de doble descarga, lo que tiene que ver en algunos casos gente más audaz con los baños secos, con el reciclaje de agua, con el uso de agua de lluvia, etcétera, que son medidas que no son demasiado costosas ni demasiado complejas, son interesantes de adoptar y cosas en las que se puede reflexionar en este momento. Después el tema de envases, obviamente, siempre apuntar a la reducción y a la reutilización, y en ese sentido vamos con el tema de envases retornables, con el tema de ver si es viable filtrar el agua. El tema del filtro es interesante, pero también hay que usarlo con cuidado, ¿sí? No es cuestión de poner un filtro con cualquier agua y entonces me echo a tomar agua indefinidamente, tiene que tener su mantenimiento, etcétera, si no se puede volver un boomerang. Adopción de criterios sustentables para compra, como compras locales, eso es algo que en estos tiempos de pandemia surgió mucho en las redes sociales, de consumir local, de ayudar a productores locales, de ayudar y acá aparece con mucha frecuencia, con frecuencia, el 80% de la gente responde con frecuencia, tiene cuidado con ese tipo de criterios, ¿no? De compras locales, compra de productos certificados, etcétera, lo cual es, de vuelta, no representativo, es enorme, pero también hay que poder, ¿sí? Muchas veces esos productos son más costosos, y hay que tener un bolsillo un poco más holgado para poder encararlo. No siempre, ¿eh? Productores locales de alimentos, de frutas, verduras, muchas veces son más económicos, son mucho más baratos que las grandes superficies, y estamos generando un mejor impacto. Entonces, en ese sentido, hay cosas que se pueden hacer al alcance de cualquier bolsillo. Así también, bueno, no es invitarlos a ustedes o a este grupo, porque estamos ya metidos en este asunto. Y después, cómo movilizarnos también. Todas las respuestas están orientadas hacia una movilidad más sustentable, ¿sí? De intentar utilizar menos el auto en algunos casos, y en otros de utilizar bicicleta, utilizar transportes colectivos, utilizar más eficientemente el transporte o el auto poniendo más personas, etc. O sea que nada, felicitaciones a este grupo, claramente son círculos de pioneros, adelante con todo lo que se pueda aconsejar por ahí y sembrar por ahí de lo bueno que están haciendo estas cosas. Muchas gracias también por el espacio. Gracias, Fede. Gracias, Pedro, que te estás yendo. Perdonen, Sí, Perdonen, gracias a Pedro. todos. Pedro. Abrazo. Sí. Chao, gracias. Muchas gracias a todos. Chao. Por este tiempo, Simi, Maca, Caro, algo que quieran compartir para cerrar así. Sin duda que esto da para Les- conversa, y me quedo con ganas de como si un encuentro presencial, porque imagínense que esto presencialmente más que mate en mano daba. Así que bueno, agradecerles a todos por estar por ahí, y bueno, se viene un próximo tapete y nos estaremos encontrando. Eso, muchas gracias a todos por acompañarnos. Disfrutamos mucho de compartir este encuentro y seguro nos volveremos a ver pronto. Así que gracias. Hay gente acá del equipo también, Lore, Damián, Juliet.
también parte del equipo de GEMA. Diose, muchas gracias también a ustedes por sostener y acompañarnos en este momento, Fede, divino. Antes de irse, si nos quieren dejar por el chat una palabra de lo que se llevan, de lo que les resonó, de aquello que quieran compartir, después vamos a hacer un algo con todos esos aportes de ustedes y se los vamos a hacer llegar para que, bueno, sigan manteniendo viva este espacio que construimos juntos. También agradecerle a las alianzas que se sumaron en este proceso, que me parece que está buenísimo, tanto a Sistema B, a ESID, ¿no? Gente que se sumó de un primer momento a ser parte de esto, aliarse, así que bueno, que les dijimos, dijeron sí, allá vamos, así que nada, agradecerles también. Chao. Gracias a todos. Nos cuesta irnos, chao. Sí. Falta el abrazo, lo que pasa. Falta el abrazo, falta el abrazo. Un abrazo grande, Vir. Ya, ahí está una cosa así como. Chao, chao. Gracias a todos. Chao, gracias a todos. Chao, gracias. Chao.